¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? A ver. Mire, yo le digo, si a usted le cuesta ser obediente al Señor, es porque no ha recibido de mi impartición. Amén. ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes un pastor, escuche bien, cuando tú tienes un hombre de Dios que te imparte lo que Él tiene, y te imparte la santidad, te imparte ética, te imparte moralidad, tú vas a tener ética, santidad, escuche bien, responsabilidad. ¿Cuánto me va siguiendo? Si usted va a un gimnasio y va a donde alguien que hace fitness, ¿qué le va a impartir? Dígame, ¿qué le va a impartir? Fitness, ¿verdad? Si usted va a donde alguien que toque la guitarra, ¿qué le va a impartir? Que toque la guitarra, ¿no? Si usted ve a alguien que canta, ¿qué le va a impartir? Música, ¿sí o no? Sí. ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Sí. El mundo de la fe es impartición. La fe viene por el oír y por el escuchar de la palabra. Pero ¿cuánta gente escucha la palabra y no cambió? Porque la palabra tiene que ir escuchada y recibida. ¿Me va siguiendo? Pero tiene que ir recibida conforme a lo que Dios quiere hablar y a lo que Dios quiere hablar. Amén. Por eso, la palabra usted no la puede recibir desde el punto de vista. Yo no puedo recibir la palabra, me voy a poner a mí como no poner a nadie. Yo no puedo recibir la palabra desde el punto de vista español ni vallecano, porque si no estaría adaptando la palabra a Raúl Pérez, escuche bien, de Vallecas, de Madrid, nacido el 16, del 6, del 82, y etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no se puede adaptar a mí. El que tiene que remover y reemplazar los pensamientos para que la palabra pueda llegar a nosotros somos nosotros. ¿Cuánto me va siguiendo? Amén, ¿me va siguiendo o no me va siguiendo? Porque la fe es creer, es certeza, es convicción, es esperanza, pero desde un punto de vista cultural, terrenal, porque todas las culturas son terrenales, animales y diabólicas. ¿Cuánto me va siguiendo? La suya no, la mía sí. No sé, si yo a lo mejor vendrá del cielo, la mía no. Porque el hombre humano es terrenal, ¿sí o no? ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Me sigue o no me sigue? Ayúdenme, por favor. Y entonces, por lo tanto, si usted es humano, ¿usted su cultura de dónde es? ¿De Júpiter? ¿O de dónde es? Humana, ¿no? Terrenal. ¿Y qué dice el Pablo? El hombre terrenal, el carnal, el animal, el diabólico, ¿no entiende qué? Nada. Mas el espiritual discierne todas las cosas. Entonces, para usted poder caminar en fe, para usted poder caminar en señales, para usted poder caminar en prodigio, para usted querer un Dios sobrenatural, tiene que remover su mente terrenal, tiene que remover su cultura y recibir la cultura del reino. ¿Cuánto me va siguiendo? Den un fuerte aplauso aquí. Entonces, mientras sigamos pensando como carnales, vamos a seguir teniendo una fe carnal. Pero cuando tenemos una fe espiritual, cuando tenemos una fe sobrenatural, vamos a poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuánto me va siguiendo? Por eso, déjame que le abra la Biblia, Efesios 4, ¿sí? Efesios 4, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, versículo 17, dice así: cuando lo tenga me dicen amén. Efesios 4, versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en qué? La vanidad de su mente. Si la lee conmigo, lea conmigo. Lo vamos a volver a leer. Lea conmigo, ayúdeme a leer. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como quién. Otros gentiles. Que andan En la vanidad de su mente. teniendo entendimiento ajeno a la vida de qué. Ok, si usted camina en su cultura va a tener el entendimiento ajeno a la vida de Dios.
Por lo tanto, si yo le hablo de fe, si yo le hablo de certeza, si yo le hablo de convicción, si yo le hablo de señales, si yo le hablo de prodigios, si yo le hablo de un Dios de bendición, usted no lo va a entender, porque usted todavía camina en su mente ajena a Dios. Porque la mente humana es ajena a Dios. Mire, una cosa es saber que Dios vive y otra cosa es que se manifieste el Dios vivo en usted. ¿Alguien puede decir amén a eso? Escuche bien, una cosa es creer que Dios vive y otra cosa es que el Dios de los cielos se manifieste a través de nosotros. ¿Cuántos están diciendo amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Den un fuerte aplauso a Dios. Porque es muy diferente. Así que, punto número 1, reemplace todo pensamiento de derrota. Desde la parte humana es imposible, escuche bien, desde la parte humana es imposible estar afligido, estar mal emocionalmente y seguir adelante. Desde la parte terrenal es imposible, pero desde la parte espiritual usted puede tener problemas, pero usted puede levantar la mano y es el Dios de los cielos el que le da fuerza para poder seguir adelante. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Por eso, si usted no remueve su entendimiento, escuche bien, si usted no remueve su mente, no va a poder remover su entendimiento. Porque usted tiene que llenarse la mente de Dios. Y Dios es incompatible con mis pensamientos humanos. Porque, mire, yo cuando pongo el GPS, antes me sabía todas las calles de Madrid, pero habidas y por haber. Y no había GPS y llegaba a la primera. Pero ahora, como tengo el GPS, hasta me pierdo con el GPS. Y antes iba directamente. Y yo pongo una coordenada y pongo la calle tal. Calle Ezequiel Solana. Y me lleva a la calle Ezequiel Solana. Tiene una coordenada. ¿Y a dónde me dirige el GPS? A Ezequiel Solana. En el momento que el GPS no tiene internet o se desconecta, me pierdo. Entonces, por lo tanto, mi GPS, para que usted me entienda, mi GPS para poder, escuche bien, caminar en Dios es mi fe. Cuando yo me desconecto de mi fe, entonces voy a estar más perdido que Adán el día de la madre. ¿Sí? Amén. Que el día de la madre todavía no existía, porque él era el papá de todos. Por eso lo digo yo. Por eso lo digo. Entonces, cuando yo me desconecto de mi fe, es imposible que yo pueda ver los cielos abiertos. Por lo tanto, yo voy a estar caminando en mis fuerzas, en mis pensamientos, en mi yo puedo, yo sé, siempre fue así. Pero es que Dios viene, y cuando Dios viene, lo primero que viene a remover nuestra mente. Porque si no remueve mi mente, es el campo de mi batalla. ¿Cuántos saben ese versículo? Derrumbando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. No es un demonio, son nuestros pensamientos. Ahora, no, deje de demonio. El mayor demonio que hay somos nosotros mismos. El demonio no nos obliga a hacer nada. ¿Amén? ¿Usted se sentió obligado a hacer alguna cosa alguna vez? ¿Usted ha hecho algo obligado? Yo me acabo de tomar un tour ahí, no me obligó el diablo. ¿Sí? Me lo tomé porque yo quise, ¿sí o no? Entonces, el mayor enemigo que tiene uno mismo, que tiene uno es uno mismo. Después que el enemigo se aproveche de eso, es otra cosa. Por eso, cuando yo remuevo mis pensamientos, van a venir ideas del cielo para mi negocio. Cuando yo remuevo mis pensamientos, va a venir la salud. Cuando yo remuevo mis pensamientos, se va a restaurar mi matrimonio. Cuando yo remuevo mis pensamientos, voy a hacer una obra de fe. Pero hay gente que dice, no, es que mi papá siempre me dijo, bueno, ¿y qué me importa de tu papá? Que Dios lo bendiga. No es que mi tía me dijo siempre. ¿Y qué me importa tu tía? Que Dios la bendiga a tu tía. No es que yo tengo una amiga, da igual, que Dios la bendiga. No se trata de lo que tu amiga, tu prima, yo diga. Se trata de lo que la Biblia dice y es lo que nosotros tenemos que creer.
mire, mi mamá se cree que yo también soy un niño pequeño. Y entonces ella quiere contar conmigo las 24 horas. 24 horas. Entonces, ella se levanta a la hora que le da la gana, hace las cosas cuando le da la gana, que Dios me la bendiga, mi mamá. Come a la hora que le da la gana, y después, cuando ella tiene tiempo libre, me dice que le lleve a un lugar. Y yo le he dicho el otro día, si tú quieres que yo te lleve a un lugar, el que te tengo que llevar soy yo, tendrás que adaptarte tú a cuando yo pueda, no cuando estés libre. Entonces, ¿por qué? Y son los pensamientos de la mamá, que Dios las bendiga. ¿Por qué? Porque ella no ha entendido que yo ya me he hecho mayor, que yo soy adulto y que yo puedo tomar mis decisiones por mí solo. Y hasta que mi mamá no renueva sus pensamientos, que no lo va a renovar nunca, porque las mamás siempre tienen esa cosa y los papás de que quieren estar cerca de los hijos, yo lo entiendo. ¿Cuánto puede seguir? Entonces, mientras mi mamá no renueva sus pensamientos, se va a creer que yo no la quiero ayudar. Pero si ella entiende lo que la Biblia dice, que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne y serán una nueva familia, entonces mi mamá ya va a entender las cosas de diferente manera. Pero es que a ella le aprendieron y le dijeron que el hijo siempre tiene que estar dispuesto para la mamá cuando hay una de la gana. Y al final siempre la ayudo. Nos adaptamos. Bueno, me adapto. Porque mi mamá y tengo que honrarla. ¿Cuánto me está siguiendo? ¿Cuánto me va siguiendo? Pues decir amén. Entonces, cuando yo remuevo mis pensamientos, voy a llenarme de fe. Cierto día había un pueblo en sequía. ¿Sí? Mucho tiempo se secaron los ríos, se secaron todo, los pozos se secaron todo. Entonces, ese pueblo que era de fe cristiana, unos católicos, unos evangélicos, unos testigos de Jehová, pues bueno, se reunieron todos por primera vez y se pusieron a rezar, a orar ese día. Entonces todos fueron a orar, pero a orar con un rezo. Pero si en cambio hubo una niña, escuché bien, que llevó un paraguas. Y todo el mundo le decía, ¿no le vas a poner paraguas? No, pero si es que vamos a que llueva, ¿no? ¿Cuánto fue siguiendo? La niña fue con el paraguas esperando a qué iban a qué iban a orar, a hacer un rezo o a hacer un devocional. ¿A qué iban? Cuando usted ora y cuando usted cree que está esperando. Entonces esta niña, todo el pueblo, estaba el pastor, el apóstol, el profeta, el obispo, el reverendo reventado, estaba el padre, la monja, estaba el anciano del reino, estaba el cura, estaban todos aquí. Pero solamente una niña vino con una acción de fe. ¿Sabe lo que dice Jesús? Del reino de los cielos son los niños. ¿Sabe por qué? Porque los niños vienen vaciados su mente y están dispuestos a recibir las instrucciones del cielo sin poner ninguna queja, sin poner ninguna duda. Por eso cuando tú levantas tu mano y tú le crees a Dios, vas a ver las ventanas de los cielos abiertas a tu favor. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Dele un fuerte aplauso, Dios. Pastor, que estoy orando. Bueno, pero no está esperando. ¿Ve? Si usted no remueve sus pensamientos, si usted no remueve sus dudas, si usted no remueve su tipo de expectativas que usted tiene, no va a recibir nada. Es lo que dice la Biblia. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Mire, la vida terrenal, la vida humana, mi cultura, no solamente me aleja de Dios, sino que también endurece mi corazón. Mire, me da igual que no venga más, por lo que voy a decir. Yo sé que no se va a enfadar, yo sé que usted es una persona madura. Si su fe depende de que haya una tortilla de patata
de que haya un cocido madrileño y que le hable con el acento que usted tiene que escuchar para que usted se sienta bien, usted ni tiene fe ni tiene nada. Es la realidad. La fe es un idioma que no tiene que ver nada con nación, ni con cultura, ni con tradición. La fe es un diseño del cielo. Y los que están alineados al diseño del cielo van a ver la mano poderosa de Dios. Los que caminan todavía con la cocina de patata, con el cocido madrileño, con las albóndigas con patatas, porque si no hay albóndigas yo no bajo a la iglesia. Señores, cambiemos la mente. Porque hay que cambiar la mente. Ustedes se imaginan lo que cuando Dios viene así y mira desde el cielo, que si no hay tortilla de patata y cocido madrileño, usted no se congrega en esa iglesia. ¿Cómo así? ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? ¿Usted que viene aquí a apoderarse de Dios? ¿Cuánto viene a apoderarse de Dios? A recibir palabra de Dios, a ser cambiado, a ser transformado, a crecer espiritualmente. Pues deje su manera de ganar a un lado y empieza a recibir lo que viene del cielo. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Y mira lo que dice más. En el versículo 22 dice así: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre. El viejo hombre nunca va a creer. Escuche bien, el viejo hombre no va a querer ayunar. El viejo hombre no va a querer orar, no va a querer ayunar, no va a querer ofrendar, no va a querer diezmar, no va a querer estar orando por la noche, no va a querer ser obediente, no va a querer amar sin esperar nada a cambio, no va a querer perdonar, porque el viejo hombre se revela contra toda impiedad y se le revela contra el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, si yo camino mi cultura, sigo caminando en el hombre, ¿sabes qué? Terrenal. Y por eso, ¿sabes qué dice? Mire que dice la Biblia, que despojémonos del viejo hombre. Mientras usted camine en su cultura, camina el viejo hombre. ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? No va a estar que mi cultura quiera hacerme la paz. En todas las culturas que quiera hacer la paz. Pero que la cultura del cielo, el que la hace, escuche bien, no la pago yo. Dios es el que hace justicia por eso. Amén. Y cuando tú te ocupas de hacer la justicia tú, es Dios que se aparta. Pero cuando tú dejas a Dios que haga justicia, es el que va a hacer justicia con él. Entonces, en cuanto a la manera vieja pasada de vivir, en cuanto a la manera vieja de vivir que tenía antes, cuando a mí me ofendían, yo trataba de ofender a la persona. Ahora, en la cultura del cielo, cuando a mí me ofenden, yo oro, perdono, lo saco y lo bendigo. Porque es una manera diferente de pensar. Vamos, déjame que para que usted se pueda enterar. Dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo yo me puedo renovar en el espíritu de mi mente? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo yo me puedo renovar en el espíritu de mi mente? Si yo sigo pensando como pensaba antes, si yo sigo actuando como actuaba antes, si yo sigo mirando con los mismos ojos que miraba antes, si yo sigo guardando mi corazón como guardaba antes, ¿cómo yo me voy a vestir de nuevo hombre? ¿Cómo yo me voy a revestir del nuevo pensamiento? ¿Cómo yo me voy a revestir de fe si sigo pensando como el hombre terrenal? Y el hombre terrenal no entiende nada. Amén. ¿Cuánto me va siguiendo? Dice el apóstol Pablo, y aunque caminamos en la carne, hay algunos que dicen que se creen que no caminan en la carne, que son de Júpiter. Dice, y aunque caminamos en la carne, no obramos como la gente de que camina en la carne. Entonces, ¿cómo se ha traducido este versículo? Por mucho tiempo se cree la gente que obrar en la carne es llevar un tatuaje. Se cree la gente que obrar en la carne es llevar un pendiente, que yo no me lo pongo, ni animo a nadie que se ponga, pero eso no es obrar en la carne, eso son modas. Se cree la gente que obrar en la carne es ponerse una falda larga, que si no pones la falda larga estás en la carne. Se cree la gente que si tú no llevas un traje feo, ancho y mal peinado, estás obrando en la carne, y eso no es. La gente
gente dice que hacerse... mejor no me voy a decir. Bueno, sí, me dejo. La gente dice que hacerse un tatuaje es pecado. Yo no le animo a que usted se haga un tatuaje, yo no me lo voy a hacer, para mí no es ético, para mí. Pero si usted cree y utiliza ese versículo del Antiguo Testamento para decir que no nos hagamos marcas en el cuerpo, también tiene que guardar el sábado. Y también tiene que dejar de comer cerdo. Y también cada 3 meses tiene que traer su sueldo entero como primicia. Porque usted no puede coger lo que a usted le conviene de la Biblia. Y eso es lo que nos enseña la religión. Ahora bien, el pastor está diciendo que usted se haga tatuaje. No, no me gustan y quiero que no lo más ético. Y si lo tiene, pues se lo tapa, no pasa nada. ¿Me va siguiendo? Cuando habla de la carne, habla de pensar. Porque la gente que camina en fe no va a tener tiempo para tatuajes. La gente que camina en fe no va a tener tiempo para guardar rencor. La gente que camina en fe no va a tener tiempo para crítica ni para murmuración. La gente que camina en fe va a estar orando, va a estar ayunando, va a estar ayudando, va a estar preocupado por la persona, va a ayudar a otro que tiene necesidad, va a bajar a la iglesia, va a aplicar, va a ayudar, va a estar en la obra del Señor, porque la gente que camina en fe va a estar en la obra del Señor. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Ve la diferencia del fuerte aplauso. Que no se trata de la vestimenta, ni se trata de nada, se trata de mi actitud. Mi actitud me va a hacer conquistar. Y mi actitud también me puede hacer fracasar. Ahora su Biblia, Romanos 12, 2, vamos rapidito. Romanos 12, 2 dice así. Lo hemos leído muchas veces, pero quiero que lo lea. No os conforméis a sino que con la renovación de qué. Ok, ¿y cómo yo voy a tener un entendimiento bíblico si sigo pensando como se piensa en mi entorno? Sígame. Cójale. ¿Cómo yo voy a tener un pensamiento bíblico si yo sigo pensando como se piensa en mi entorno? Sí, porque yo veo, mire, en este tiempo que llevo 4 años ya pastoreando, yo veo que muchos papás y muchas mamás se preocupan porque su hija o su hijo diezme, pero no les importa que tengan novio y novia, 8 novios y 8 novias. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Pues a mí si mi hijo, mire, si mi hijo se mete a hacer Boy Scout, ¿cómo se llama? Boy Scout, ¿cómo se llama eso en Estados Unidos? Esos que van allí con las lanchas y pagan dinero y está entretenido y está siempre... A mí me gusta si está tranquilo. ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿cómo yo voy a entender? Escuche bien. ¿Cómo yo voy a entender entre una instrucción que te da la Biblia y entre una instrucción que te da tu cultura, usted, ¿cuál instrucción escoge? ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Entre una instrucción que te da el cielo y una instrucción que te da tu cultura, ¿a quién hacer caso? Yo veo que el 99% de los creyentes, el 99, bueno, vamos a poner un 90, voy a dejar un 10. Cuando tienen que escoger entre la cultura y cuando tienen que escoger entre la Biblia, escoge la cultura. Por eso el apóstol Pablo dice, y aunque estamos en la carne, ya no caminamos como los que caminan en la carne. Entre lo que dice papá, mamá, la tía y el primo, elijo lo que Dios dice. Entre lo que dice mi esposa o mi esposo, elijo lo que Dios dice. ¿Alguien tiene que decir amén a esto? Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por el
dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De mi entendimiento, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, agradable. Ok, yo cuando veo a la gente que lleva 1 año en el desierto, 2 años en el desierto, 3 años en el desierto, 17 años en el desierto, esta es una señal que no han renovado su mente. Porque si usted se fija de algo, el pueblo de Israel se tiró 40 años en el desierto, no es porque Dios no estuviera con él, porque sí estaban con ellos, porque seguían pensando igual que en Egipto. Hay mucha gente que no fornica, que no adultera, que no hace brujería, que ya no roba, que ya no se emborracha, pero siguen lo mismo, en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. No se trata solamente de robar, ni de dejarte de emborracharte, ni de dejar de hacer las cosas. Se trata de que tú tienes que cambiar tu mente. Porque no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en la Biblia. Dice, renovaos para que comprobéis que la voluntad que agradable, buena y perfecta. La señal es que yo no estoy en la voluntad agradable y perfecta porque yo no renuevo mi mente. Y como yo tomo malas decisiones, me encuentro en un problema y no me metió el diablo, ni me metió un demonio, me metí yo solito a ese problema. Y hasta que no renueve, escuche bien, hasta que no renueve mi pensamiento, ¿qué sucede? Que no puedo ver la voluntad agradable y perfecta. Sígame conmigo, hemos hablado 4 puntos, vamos a hablar rápido. Así que reemplazo mis pensamientos, ahora los remuevo. Decía así yo, remuévelo todo pensamiento de duda, de queja y de victimismo. Mire, yo sé que los pastores tenemos que llamar a la gente, mandar un mensaje y es bonito todo eso. Y la gente que está comenzando y que está más encima de ellos. Pero la gente que ya está, que supuestamente está madura, cuando es que el pastor no me saludó o la pastora no me saludó, eso se llama victimismo y se llama queja. La causa porque el pueblo de Israel estuvo caminando 40 años en el mismo lugar era por su queja y su victimismo. Cuando tú estás desenfocado de Dios, cuando tú estás desconectado de Dios, vas a tener queja y victimismo. Cuando Elías se va y se esconde en la cueva y le habla al Señor y le dice, Elías, ¿el Señor qué? Lo primero que dice, ¿acaso yo soy mayor que los profetas que mataron? Victimismo, queja y victimismo, porque la queja viene acompañada de hacerte la víctima. Y después lo disfrazas con el versículo, hay que tener más amor. Si usted no tiene amor con usted mismo, para con Dios nadie lo va a tener. Porque su fe la tiene que luchar usted, no yo. Y la batalla que usted lucha es la batalla que usted gana. Y la batalla, y mira, decía algo así, decía algo Leopoldo López, yo no estoy hablando de política, pero decía algo así Leopoldo López. Decía, el que se rinde, pierde. Eso me encantó. Se lo voy a volver a repetir. El que se rinde, pierde. Cuando tú estás con la queja, con el victimismo, te has rendido. Pero la iglesia, escuchen bien, la iglesia del Señor es más que vencedora. ¿Ven? La iglesia del Señor es más que vencedora. Y tiene que remover todo pensamiento de queja, todo pensamiento de duda, todo pensamiento de victimismo y entrar en el yo puedo, yo lo creo, yo lo veo, Dios me va a bendecir, Dios me ha posicionado, Dios viene conmigo, Dios lucha conmigo, Jehová Sabaoth pelea por mí la batalla. Alguien tiene que decir amén a eso. Denle fuerte aplauso a Dios. Cuando Saúl se
se encuentra con un problema que él no podía solucionar en sus fuerzas, se escondió. Se lo voy a volver a repetir. Cuando Saúl se encuentra con el Goliat, se esconde. ¿Sabes por qué? Porque él no había removido su mente. Porque él creía que como era el más alto del pueblo, el más guaperas, el más fuerte, el que mejor manejaba la espada, él se creía que él iba a sus fuerzas. Por eso, al no remover su mente, cuando se encuentra con el gigante, se esconde. Si en cambio David, cuando se encuentra, escuche bien, con el gigante, ve una oportunidad para la promoción de su llamado. ¿Cuál era la diferencia? Es que David estaba conectado con Dios. David, Dios lo había elegido, y a Saúl lo había elegido el pueblo. Escuche bien, cuando te eliges tú solo, y cuando caminas tú por tus propias fuerzas y en tu propio yo sé, yo creo, yo pienso, cuando venga el Goliat te vas a esconder. Pero cuando caminas como David, escucha bien, entrenado en batalla, conectado con el cielo, cuando veas un Goliat, va a decir, es mi oportunidad para... Alguien tiene que decir a ver eso. Es mi oportunidad para que Dios me promocione. Por eso, yo con las personas que hablo, con mis hijos, con mis hijas espirituales que hablo, cuando los jefes le quieren, puede ser, es que el Goliat no tiene que ser un demonio siempre, ni tiene que ser pornografía, ni un chico, ni una chica, ni nada de eso. Hay Goliat que tienen que ver con, en mi trabajo puede haber un Goliat. Entonces, cuando a mí ellos me piden consejo, yo les doy las instrucciones. Y esas instrucciones, el 99% funcionan. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú escuchas instrucciones del cielo, no va a haber duda, no vas a fallar. Y cuando el rey David, que todavía no era rey, no tenía la corona, pero ya tenía el llamado, cuando ve a Goliat, digo, esto es tarea fácil. Por eso tenemos que remover todo pensamiento, duda, queja y victimismo. Ahora su Biblia, 2 Corintios, vamos a terminar rapidito, que tenemos que hacer más cosas. 2 Corintios 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice así: es verdad que aún somos, hay otra traducción que dice, aunque estamos en la carne, aunque caminemos en la carne, no actuamos como los de la carne. Pero mire la traducción que nos estaba usando. Dice, es verdad que somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Escuchen bien, es verdad que somos humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Miren lo que dice más. Dice, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos. Y todo altivez para ello. Lo que nos impide remover nuestros pensamientos, lo que nos impide cambiar nuestra manera de pensar es la altivez. Mire, si a mi mamá o a mi tía, la del pueblo, que no pone a nadie, no vaya a ser que me escuche, mi mamá se fue conmigo. Mi tía la del pueblo, que no tengo ninguna, pero bueno, mi tía la del pueblo, si le dicen que el cocido madrileño tiene que estar un ingrediente que él no echa, que ella no echa, después de 40 años cocinando, ella no va a querer admitirlo. Porque la altivez lo que te impide es reconocer que estás en error. Entonces, nosotros,
cuando nos viene una instrucción del cielo por la palabra, la queremos traducir según yo pienso, según yo creo, según yo veo. Y este es el problema, que no vamos a poder caminar en fe, porque nuestra altivez nos impide recibir la instrucción. Por lo tanto, la instrucción no se va a poder cumplir y por lo tanto la promesa no lo va a poder bendecir. Así que seguimos leyendo, mira, dice así: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. O sea que la altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. En mi cultura hay mucha altivez. Si yo no remuevo mi cultura, se va a levantar contra el conocimiento de Dios. Entonces, si seguimos caminando en la cultura, vamos a ser activos. Vamos a ser orgullosos para poder recibir la palabra de Dios. Y esta traducción me dice: y desbaratando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso, ahora su Biblia, miren lo que trae la queja, ya terminamos. Número 17. Número 17, capítulo 10. Número 17, capítulo 10, cuando lo tengan, digan amén. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. La queja contra Dios, la murmuración contra los hombres y contra las mujeres de Dios, que Dios pone, que es muerte espiritual. ¿Quiere que se lo lea? ¿Se lo vuelvo a leer otra vez? Se lo vuelvo a leer. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para guardarlo por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no muera. La queja ya es muerte espiritual. Escuche bien, la queja es contraria a la fe. Y Santiago dice que el que no tiene fe y que el que duda es semejante a las olas del mar, que es llevado de un lugar a otro. Por eso tú ves a personas que son como ha hecho la bolsa ahora en medio de la pandemia, que ha hecho así. Un día quieren atar demonios, principados y potestades, y al otro día están hablando más de su pastor y del hermano y de la hermana. Porque se llama bipolarismo evangélico. Y el bipolarismo cristiano tiene que ver con que yo no he removido mis ideas, yo no he removido mis principios, por lo tanto, yo no voy a caminar en fe. La gente que tiene fe, escuche bien, la gente que tiene fe no va a tener tiempo para escuchar murmuraciones, para escuchar críticas, para desanimarse, porque la gente que camina en fe está conectada al cielo, y es imposible que usted esté conectado al cielo y no esté produciendo. La gente que está conectada al cielo tiene que estar produciendo al 30, a 60, a 70, a 100 por uno. ¿Por qué? Porque toda semilla que es echada, toda semilla que es regada, toda semilla que es plantada, da su fruto y tiene que crecer y va a dar su fruto. Pero cuando nos desconectamos del cielo, vamos a estar cansados, cargados y tribulados. Ahora sí, ya terminamos con esto. Salmo 62, versículo 1.
Miren lo que sucede cuando estamos descansando en el Señor. Salmo 62, capítulo 1. Dice así: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Me escuchó? Solo en Dios, en. ¿Usted sabe lo que significa el prefijo en? ¿Sabe lo que significa en? Dentro de su voluntad. Y hemos hablado que para entrar en la voluntad de Dios tenemos que tener que cambiar en cuanto a la manera pasada de vivir. Y decía Romanos 12:2: no sigáis pensando como piensan en este mundo, en tu cultura, sino cambia tus pensamientos y renueva. Así que el rey David dice: solamente cuando yo cambio mi manera de pensar, cuando yo cambio mi manera de actuar, cuando yo cambio mi manera de ver, cuando yo cambio mi manera de caminar, en ti hay descanso. Amén. Den un fuerte aplauso. En Dios siempre hay descanso.